Bueno, muchas gracias, Ramón, por permitirme esta entrevista. Eh, para mí es un gran honor, hemos estudiado bastante, o sea, no a fondo, no como se debería, pero sí nos hemos acercado un poco a tus ideas y queremos compartir parte de este conocimiento con nuestros lectores y lectoras. Eh, Parto directamente con la primera pregunta y se trata eh, de ver entender esta nueva forma ético-epistemológica universal que tú planteas para cambiar la lógica de colonialidad que domina al mundo en este momento. Sí, bueno, en primer lugar, gracias, Chris, por la invitación a esta entrevista con la revista Correo del Alba. Correo del Alba, sí. Y bueno, en términos de qué significa esto de lo de colonial, bueno, esto tiene muchas dimensiones. Hay una colonialidad del poder, hay una colonialidad de epistémica, es decir, del saber, hay una colonialidad del ser y hay una colonialidad sobre la naturaleza. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de descolonización, estamos hablando de una multiplicidad de formas de dominación de un sistema civilizatorio, es decir, un sistema que desde el comienzo fue una expansión de una civilización. O sea, la expansión colonial europea no fue solamente una expansión para la creación de un nuevo sistema económico mundial, que es el sistema capitalista, es que también en la expansión colonial europea, ellos se trajeron toda su civilización al resto del mundo. O sea, no fue que ellos vinieron con la economía y dejaron en la casa la maleta de la religión, la maleta de la visión de mundo, de sus prácticas patriarcales y vinieron a un nuevo mundo puramente económico. Es que ellos vinieron con la maleta llena. Es decir, ellos empacaron toda su maleta y donde quiera que llegaban, la abrían y metían todo el paquete de relaciones de dominación de esa civilización de la cristiandad. Realmente es una civilización de la cristiandad que luego esas narrativas y los mitos de la cristiandad luego se secularizan en lo que conocemos como la modernidad. Es decir, la modernidad, este mito de que la modernidad es científica y que está más allá de una religión y todo esto, eso es una gran mentira. Cuando nosotros nos podemos examinar con detenimiento las narrativas del mundo de esta civilización moderna, eurocéntrica, capitalista, patriarcal, cristianocéntrica. Yo uso una frase bien larga para nombrar esto, porque es que esto es un paquete de cosas, esto no es solamente económico. Si fuera económico, yo te diría que es hasta más fácil acabar con esto, pero lo que lo hace difícil es que, el capitalismo histórico, yo hablo del capitalismo histórico para hablar de cómo el capitalismo histórico se produjo desde el primer día bajo las lógicas civilizatorias de esta civilización cristianocéntrica, occidentalocéntrica, moderna, colonial. O sea, desde el primer día, o sea, el capitalismo mundial y el mercado mundial capitalista se creó a través de una expansión colonial al mundo, a todo el mundo, a todo el planeta, porque ellos empezaron por un sitio, siguieron al otro, pasaron al otro continente y cuando ya, después de 300, 400 años, bueno, habían cubierto el planeta entero. Entonces hoy día nosotros estamos metidos en una civilización que es planetaria. Es decir, que ya desde la Primera Guerra Mundial, cuando destruyen a los otomanos, ya eso era lo último que quedaba de alguna civilización premoderna. Bien, o sea, ahí lo destruyeron, se lo dividieron en pedazos,
los franceses y los británicos, y de ahí sale países como Irak, Siria, Líbano, Palestina mismo, etcétera, que no eran países. Hasta hace 100 años no eran países. Era todo parte de una civilización que era la civilización de los otomanos. Bien, y los otomanos eran un territorio grandísimo. Y era una civilización con lógicas muy diferentes a las lógicas de la modernidad. Poco a poco fueron colonizados por la modernidad misma, primero mentalmente, bien, fue el primer momento de la colonización de los otomanos y empezaron a tratar de imitar a Occidente, creyéndose que Occidente se hizo rico porque tenían algo mágico en su tecnología y en su ciencia y no se dieron cuenta del Atlántico, de que el ascenso de Occidente fue por el saqueo del Atlántico en las Américas. Eso fue lo que hizo que ellos se le llevaran la ventaja a la civilización musulmana, porque la civilización musulmana estaba de lejos mucho más adelante en términos de ciencia, filosofía, todo lo que tú quieras nombrar. Ellos estaban mucho más adelante que la Europa de la cristiandad. Lo que pasó fue que el Atlántico cambió todo el tablero geopolítico del mundo, porque ellos se abrieron al Atlántico, colonizaron y claro, saquearon las Américas, ahí vino toda la riqueza, luego toda la plata y el oro que salió de las Américas, devaluó la plata y el oro que existía en los comercios del mundo del Oriente y devaluó toda la riqueza de la civilización musulmana, porque ya la plata y el oro ya no valía nada comparado con lo que valía antes. Entonces eso creó una hiperinflación enorme en la civilización musulmana que lo fue debilitando primero económicamente y luego los debilita ya porque con la debilidad económica y la debilidad, pues ya luego vienen y los colonizan ya militarmente, con invasiones militares, ¿no? La primera fue aquella de Napoleón en 1799 a Egipto. Fue ese primer momento de expansión hacia el mundo de ese mundo árabo-musulmán, ¿ves? Porque ellos ya habían llegado a la India, a las costas de la India, ya habían colonizado Indonesia, los holandeses ya estaban en Indonesia, los portugueses habían llegado en 1498, 4 años después de 1492 en las Américas, los portugueses llegan a Kerala, al sur de la India, y colonizan esa parte del mundo. Y colonizan también parte del mundo asiático por allá. O sea, ya temprano en el mundo del moderno colonial. Pero, por ejemplo, el mundo musulmán fue de los más tardíos, porque la civilización musulmana era, bueno, muy poderosa, muy fuerte, y bueno, árabo-musulmán quiero decir, porque el mundo musulmán es mucho más grande que eso, y de los primeros lugares que colonizan del mundo musulmán no es solamente Al-Ándalus, en el sur de la península ibérica, en la guerra que duró varios siglos hasta finales del siglo XV, en 1492, el 2 de enero, cae Al-Ándalus, y 9 días después está Colón reuniéndose con la reina para venir para las Américas. O sea, el 11 de enero. Cuando cae Granada, ellos toman el Palacio de la Alhambra y ahí 9 días después llega Colón con su plan de las Indias y le propone ya el plan, se lo propone ya en serio, porque ya se lo había propuesto. Lo que pasa es que la reina le dijo, no, primero hay que resolver esto de la civilización musulmana en la península ibérica. Hay que ganar esto. Una vez lo ganemos y pongamos un estado con una identidad y una población, pues ya estamos listos para irnos para donde tú quieras. Pero ahora mismo aguanta el barco, porque hay que primero consolidar la unidad de la península ibérica bajo un estado, una identidad y una población. O sea, la idea que luego se seculariza en el Estado-Nación, en el concepto de Estado-Nación, que es un concepto muy problemático del mundo moderno, pero eso empezó allí, cuando ellos decían, bueno, el Estado es una monarquía cristiana, donde ahora la población aquí van a ser todos cristianos y todos van a ser súbditos de la monarquía cristiana, y el que no sea cristiano, bueno, cristianiza todo, te mato. Bien, si eres musulmán o tú eres judío, tú te tienes que
que cristianizar para sobrevivir en el territorio. Es un Estado, una identidad, una población. Aquí no puede haber nada más diferente, ¿entiendes? Entonces ahí está el Estado-nación. Un Sin Estado que embargo, pretende... ¿Perdón? 500 años después, todavía España no logra resolver del todo Oh, sus problemas internos, su Estado-nación. Exactamente. Y ese concepto de Estado-nación se seculariza. En un primer momento era teológico. Todos somos cristianos y el que no sea cristiano lo matamos o lo expulsamos. ¿Bien? Luego, eso pasó, se seculariza y empieza a ser la identidad nacional, ¿no? Y entonces todos somos, pues, franceses o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, el problema con ese modelo, por eso los movimientos indígenas de América Latina han impulsado la noción de estados plurinacionales, que es una idea de descolonizar ese concepto de Estado-nación tan problemático, porque no existe, esto es una gran ficción, no existe en ningún lugar del mundo donde haya un Estado, una identidad y una población que corresponda de uno a uno con la identidad de ese Estado. Eso no existe, eso es una ficción. Y eso crea más problemas que soluciones, porque siempre van a haber allí poblaciones que no tienen tu misma identidad del Estado, etcétera. Y si no haces un Estado plurinacional, lo que va a pasar en la práctica y lo que ha pasado históricamente es que esos estados son instrumentos para superexplotar y excluir una parte de la población de esos territorios. Y eso se globalizó como estructura al mundo. Entonces, claro, los otomanos no entendieron el Atlántico. Ellos no veían, si tú estás en el lado oriental del Mediterráneo mirando Europa, los otomanos, que eran unos siglos antes, estaban mucho más adelante que Europa en tecnología, ciencia, en cualquier cosa. De momento ven Europa levantarse así y lo están mirando desde el Mediterráneo hacia Europa y ellos ven todos estos, como el nivel, la riqueza europea, de momento, Europa se hace un centro comercial, un centro, entonces la retórica de la modernidad es decir, bueno, nos hicimos así de ricos porque hemos trabajado duro, porque tenemos ciencia, porque tenemos, ¿entiendes? Y porque tenemos niveles de coeficiencia de inteligencia superiores. Ahí está el tema racial, ¿no? Y los demás son inferiores en términos de coeficiencia de inteligencia. Entonces, claro, te esconden en esas narrativas racistas, culturalistas o biologicistas, ¿no? De la superioridad occidente, te están escondiendo el saqueo del Atlántico. No te están diciendo, nos hicimos ricos porque nos hemos robado, o sea, hasta los clavos de la cruz, como decimos en Puerto Rico. Nos hemos robado hasta los clavos de la cruz. O sea que por eso estamos así de ricos. Entonces, claro, cuando tú lo miras desde el otro lado de la orilla del Mediterráneo y tú no ves el Atlántico, ¿no? Tú no lo ves. Tú te crees que hay algo sui generis del ascenso de Europa. Algo que tiene que ver con ellos mismos, con algo de su cultura o su conocimiento. Entonces, ¿qué pasó con los otomanos? Empezaron a imitar a Occidente, tratando de hacer reformas internas, creyéndose que el problema era que ellos pues no estaban al día, ¿no? Y creyéndose estas cosas, terminaron, vamos a ver, imitando un montón de las cosas del mundo occidental que los terminó. Luego terminaron prácticamente derrotados militarmente en la Primera Guerra Mundial. Ya ni te cuento el genocidio que pasó con los armenios, que son un debate hasta el día de hoy, pero vamos, llámelo genocidio, hubo matanzas de armenios, porque allí se metió y se incrustó la idea, una idea que no existía en la civilización de los otomanos, esa idea de que lo turco, ¿no? La idea del Estado-nación otra vez, o sea, lo turco se privilegia sobre lo no turco. Eso no existía en los otomanos, eso es una idea que vino como colonización de Occidente. Entonces eso hizo que de momento empezara el propio ejército turco a reprimir sectores que antes eran parte de, vamos, el gobierno, la élite de los otomanos era multicultural. No era turca, habían turcos, habían armenios, habían hasta judíos de Palestina que tenían representación. Es decir, los judíos de Palestina tenían más derechos bajo los otomanos que lo que tienen hoy los palestinos, cristianos o musulmanes bajo Israel. ¿Bien? Más derechos, más reconocimiento, etcétera. O sea que
vamos, todo eso fue destruido primero, una colonización mental y luego una colonización ya directa militar donde los acabaron, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Eso fue lo último que quedó. Pero lo que pasa, Chris, es que en las narrativas que tenemos desde la misma izquierda, tenemos narrativas muy eurocéntricas. Porque como vivimos ya en un mundo dado, ¿no? Es un mundo que está dado. Nosotros nacemos ya en la modernidad. Entonces no nos damos cuenta cuán colonizados estamos en todo lo que hacemos y cómo vivimos. O sea, hay una colonización del ser. O sea, hay una colonización del saber, es decir, del ser, de las formas de existencia, formas de vida, etcétera. Hay colonización del saber, colonización de la naturaleza, colonización del poder. O sea, hay una serie de colonialidades que no se reducen a la idea, a la vieja idea que teníamos del colonialismo, de que era más bien un imperio que usurpa la soberanía de un pueblo. Obviamente eso sigue, porque siguen los imperios usurpando la soberanía de los... Y por eso el concepto de Kwame Nkrumah, el gran panafricanista Kwame Nkrumah, que acuñó el concepto de neocolonialismo. Nuevas formas de colonialismo una vez terminadas las administraciones coloniales. Como el colonialismo no terminó con el fin de las administraciones coloniales, sino que esta gente se inventaron nuevas formas de seguir haciendo lo mismo. Entonces, eso, el neocolonialismo está muy vivo hasta el día de hoy, muy vivo y muy, ha sido, vamos, el mecanismo central con que siguen dominando al sur global hasta el día de hoy. Y bueno, lo que estamos, bueno, parte de lo que pasa es que la izquierda como que tenemos, vamos, hay como un trasfondo que se convierte en sentido común y no lo cuestionamos. En cambio, para pueblos que vienen de cosmovisiones diferentes a las occidentales, ¿no? Pueblos indígenas, pueblos con otras tradiciones, mismos musulmanes o pueblos indígenas en África o en diferentes lugares, en Australia, les es más evidente todas estas colonizaciones, porque como vienen de historias coloniales y todavía mantienen ciertas lenguas, ciertas cosmovisiones, ciertas cosas diferentes a Occidente, les es más visible que a nosotros, los sectores más occidentalizados del sur global, poder ver que esto no se reduce a un sistema económico, que aquí hay un sistema civilizatorio más grande y que el capitalismo es el sistema económico de una civilización. Es decir, el capitalismo ya está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Bien, entonces el problema es el siguiente. Vamos, hay un tema teórico, pero hay un tema que este tema teórico tiene implicaciones políticas, prácticas enormes, Chris, porque, vamos, si tú entiendes que como pasa con la izquierda eurocéntrica, cuando digo eurocéntrica no es que venga de Europa, es nosotros mismos en el sur global que nos hemos tragado este cuento. O sea, hay una izquierda eurocéntrica en América Latina. Nosotros mismos nos hemos tragado toda esta historia, ¿no? Entonces, en la narrativa eurocéntrica de la izquierda, la modernidad es un proyecto emancipatorio. Y lo que impide que esa modernidad sea emancipatoria, como lo fue para los europeos, pues es el sistema capitalista. Y lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo y entonces cumpliremos las promesas inconclusas de la modernidad. Bien, y nos haremos modernos y nos haremos, estaremos de tú a tú con Europa, ¿no? Y eso es una falacia porque la modernidad no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto civilizatorio. Es decir, cuando tú lo miras desde el norte global, vamos, si tú, para usar una metáfora que yo siempre uso, que es una metáfora, no lo tomes literal, pero una metáfora para ayudar a pensar esto un poquito más rápido, por eso la uso. La democracia ateniense, si te acuerdas, la democracia ateniense tenía la muralla, ¿no? Los ciudadanos libres vivían dentro de las murallas, pero era a costa de los esclavos fuera de las murallas. Es decir, así era como funcionaba la democracia ateniense. Bueno, el sistema en que estamos metidos hoy es la democracia ateniense a escala global, donde hay un 15-10% de la población del mundo
que vive dentro de las murallas, y pongo aquí entre comillas, porque no es que hay literalmente una muralla en el sentido de la democracia ateniense, que había murallas de verdad, sino que son murallas sociales, políticas, imperialistas, etcétera. Estoy hablando ¿entiendes? Pues vamos a usar, por eso digo, esto es una metáfora. Y bueno, en algunos casos hay hasta murallas de verdad, ¿bien? O sea, eso también hay que prestarle atención. Pero, por ejemplo, en Palestina hay murallas, hay puesto murallas allí. En el Mediterráneo, la Unión Europea ha puesto murallas. En la frontera de Estados Unidos con México hay murallas, ¿bien? Pero estoy hablando de murallas ya en un sentido más metafórico, sí, en el sentido ya de cómo son murallas políticas, sociales, coloniales, de todo, o sea, de todo ese paquete de relaciones de dominación que he nombrado como parte de esta civilización moderna, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Si tú piensas que la modernidad es un proyecto emancipatorio, porque si tú estás dentro de Europa y tú eres un campesino pobre, ¿bien? O tú eres un obrero pobre, ¿no? Y tú eres una mujer súper explotada, oprimida, etcétera, ¿no? Por el patriarcado de la cristiandad, ¿no? Y de momento, tú, a través de varios siglos, porque hay unas luchas dentro de las murallas, donde los oprimidos piden igualdad dentro de las murallas y piden o sea, mejorar su situación. ¿Y qué pasa? Las élites dentro de la muralla entonces le conceden a estos sectores con el tiempo, luego de mucha lucha, incluso hasta sangre, le conceden muchas de las demandas que históricamente hicieron y la situación, el nivel de vida mejoró para los trabajadores dentro de las murallas, para los campesinos, para las mujeres, para muchos sectores que históricamente eran oprimidos dentro de las murallas. De momento su situación cambió y mejoró significativamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero claro, ¿es a costa de qué? Ese mejoramiento es a costa de que las clases capitalistas, blancas, occidentales, imperialistas, han saqueado tanto del mundo que ahora le pueden hacer concesiones a la gente dentro de las murallas para que calmarlos un poco y que no vaya a haber una rebelión dentro de su territorio, ¿me entiendes? Entonces, le hacen concesiones que nunca han estado dispuestos a hacerle al subglobal. Entonces, por eso tú tienes una aristocracia obrera. Así le llamaba Lenin en la Primera Guerra Mundial a todos estos obreros que estaban embriagados con el nacionalismo burgués de sus propias burguesías que los lanzaron a una guerra contra otros obreros que en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué? Porque esa gente vivía de las migajas del imperialismo. El imperialismo les daba y ellos, por supuesto que apoyaban el imperialismo y por supuesto que apoyaban a su burguesía nacional, porque esa burguesía le daba las migajas para tener un nivel de vida superior a otros obreros en el mundo. Entonces, eso hacía que eso es un proceso de, eso es un proceso de cooptación de esa clase obrera. Y bueno, así pasó con los campesinos, con mujeres, con muchos movimientos que fueron cooptados dentro del sistema imperialista. Y claro, para esos sectores, ellos estaban luchando dentro de las murallas para mejorar su situación dentro de las murallas, pero no se estaban cuestionando las murallas. Y yo siempre digo que una izquierda que esté luchando por mejorar su situación dentro de las murallas y que no se plantee derribar las murallas, es una izquierda corrupta, imperialista. O sea, es una izquierda imperialista y corrupta, porque no se está planteando el problema de fondo de las desigualdades globales producidas por un sistema imperialista de supremacía blanca que está imbricado ahí con todo este proyecto civilizatorio de la modernidad. Entonces, vamos, si los teóricos de esa civilización, ya visto, los teóricos de esa izquierda, entre comillas, que para mí no son izquierdas, son derechas, pero bueno, vamos a llamarle esa pseudoizquierda
imperialista, ellos celebran la modernidad como un proyecto emancipatorio. ¿Por qué? Porque en verdad mejoraron. Y ellos creen que la civilización moderna les trajo cosas que les hizo mejorar del mundo feudal en que estaban metidos, ¿no? Y ellos lo ven así, sinceramente. Porque claro, es verdad que ellos mejoraron. Pero el problema es que esa mejoría fue para el 10-15% de la población del mundo, a costa del 85-90% de la población del mundo. Entonces, aquí viene el debate. ¿Qué es la modernidad? ¿La modernidad es un proyecto emancipatorio o es un proyecto civilizatorio de muerte? Bueno, si tú agarras la definición del pensamiento crítico que se produce de la experiencia, desde la experiencia histórico-social, de la clase trabajadora, campesina, mujeres, etcétera, de los movimientos dentro de la muralla, ese pensamiento crítico va a celebrar la modernidad. Bien, si tú lo tomas por ahí, tú dices, bueno, la modernidad está bien, lo que está mal es el sistema capitalista y lo que hay que hacer es resolver el capitalismo y ya cumplimos todo lo que requiere el proyecto emancipatorio de la modernidad, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera. Entonces, si lo miramos desde el sur global, esas promesas nunca han llegado ni llegarán, porque es un sistema que es inherentemente superexplotador, racista, patriarcal, imperialista, colonial, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, eurocéntrico. O sea, estamos hablando de una civilización con un paquete ecologicida. Es decir, si lo miras del sur global, el pensamiento crítico producido del sur global siempre habla de una civilización, no solamente un sistema económico. O sea, cuando tú miras el pensamiento crítico negro en las Américas, o cuando tú miras el pensamiento crítico indígena en las Américas, o el pensamiento crítico indígena en África o en el Pacífico, o cuando tú miras el pensamiento crítico de los musulmanes, o el pensamiento crítico del mundo budista, o el pensamiento crítico, no estoy diciendo cualquier pensamiento, ¿vale? Estoy hablando del pensamiento crítico que se produce desde estos lugares y desde estas tradiciones, siempre hablando de una civilización. Nunca dicen el sistema económico, no, siempre dicen es una civilización que tiene un sistema económico explotador, pero que no se agota allí la cosa. Bien, entonces, esta teorización que te estoy haciendo, que te estoy diciendo, bueno, el giro de colonial significa un nuevo paradigma de cómo descolonizar la economía política que hemos vivido hasta ahora. Es decir, tenemos que tener una cartografía del poder. Para tumbar este sistema, tenemos que tener, Chris, una cartografía del poder clara, porque si no, nos estás dando palos al aire. ¿Entiendes? Entonces, parte del problema del socialismo del siglo XX, y por eso entiendo que fracasó, y el comandante Hugo Chávez ha insistido una y otra vez, señores, hay que pasar al socialismo del 21, pero para eso hay que mirar con un ojo crítico el del 20, para no repetir otra vez los problemas del socialismo del 20. ¿Cómo explicamos la cartografía del poder? Bueno, voy a eso en un minuto. El comandante siempre decía esto y nos invitaba a pensar un socialismo de cara al 21 que sea diferente al del 20. Para eso hay que hacer un análisis crítico del socialismo del 20. Pero no es solamente un análisis crítico de colonial. Porque el problema del socialismo del 20 era que iba con este paradigma que acabo de explicar, ¿no? De que el problema es un sistema económico, ¿bien? Y que resolviendo el problema económico resolvemos lo demás, ¿bien? Porque lo demás es superestructura, no es realmente el fondo de la cosa. El fondo de la cosa no es la modernidad. La modernidad nos trae libertades, democracia y todo eso. El problema es la economía capitalista que nos impide cumplir estas promesas de la modernidad, ¿bien? Así era como se veía. ¿Qué pasa? Y ahora viene la parte, las consecuencias prácticas del paradigma. Si tú te organizas contra el capital, reproduciendo la lógica civilizatoria, moderna, racista, bien,
pues tú vas a reproducir en la propia lucha contra el capital los problemas que tú estás tratando de luchar en contra. Porque si te organizas contra el capital de manera racista, pues la consecuencia va a ser que tú no vas a acabar con el capital. Tú lo vas a reproducir. Si tú te organizas contra el capital reproduciendo el patriarcado, pues tú vas a reproducir otra vez los mismos problemas que tiene ese sistema del capitalismo histórico, el realmente existente, que está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad. Si tú te organizas contra el capital reproduciendo colonialismo, pues tú vas a reproducir, ¿entiendes? O sea, si tú no te planteas todos estos ejes múltiples de dominación de esta civilización, ¿bien? Entonces vas a reproducir con las mejores intenciones del mundo todo contra lo cual estás luchando. ¿Por qué? Porque estás reproduciendo las propias lógicas que organizan a ese sistema que tú quieres derrocar. El capitalismo histórico es genocida porque es racista, porque está organizado con la lógica civilizatoria, no como superestructura, sino como forma de, como principio organizador de la acumulación de capital, con la lógica civilizatoria moderna del racismo. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad, del patriarcado, de la cristiandad, que fue el que se globalizó a través del mundo. No fue cualquier patriarcado, fue el de la cristiandad, el que ellos trajeron en la maleta que te hablé al principio. Donde quiera que iban, abrían la maleta y sacaban el patriarcado de la cristiandad a todas partes del mundo. Entonces, si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado desde adentro con la lógica civilizatoria moderna del eurocentrismo, donde imponen como superior una forma de producir conocimiento y unos conocimientos y lo demás es inferior y ahí viene el epistemicidio. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con la lógica civilizatoria de la modernidad, que es el dualismo cartesiano. Esta idea estúpida de pensar que la vida humana está ontológicamente separada de otras formas de vida que llamamos y nombramos como naturaleza. Cuando realmente el capitalismo, cuando realmente la vida humana coexiste con otras formas de vida dentro de un solo cosmos. Nosotros no tenemos una ontología dualistamente separada de la ontología de otras formas de vida. Entonces, bajo esa idea estúpida, llevamos 500 años produciendo tecnología bajo cosmología dualista cartesiana destructiva de la vida. Porque tú has pensado, tú creas tecnología que presupone la idea de que la vida humana tú puedes destruir todo lo que está alrededor tuyo y la vida humana sigue, porque la has pensado como si fuera ontológicamente separada de las otras formas de vida. Ese dualismo cartesiano ha sido una cosa brutal. Lo que está destruyendo la vida del planeta no es solamente la lógica capitalista de acumulación, es también una manera particular, una cosmovisión que organiza el capitalismo de una manera muy particular. No puedes obviar eso. O sea, el capitalismo tiene allí una lógica civilizatoria que viene de la modernidad, que es la idea del dualismo cartesiano, que en última instancia el dualismo cartesiano para él era hombre-naturaleza, ¿bien? Porque para esta gente las mujeres están en la naturaleza, pero para usar un lenguaje políticamente correcto, humano-naturaleza, ¿bien? Eso es una secularización del dualismo de la cristiandad, que él lo seculariza bajo un lenguaje pseudocientífico, pero es el dualismo de la cristiandad, cuando la cristiandad planteaba que está el mundo de los enviados de Dios y los buenos, y está el mundo del demonio. Y la naturaleza y las mujeres siempre estaban del lado del demonio. Entonces, hay un patriarcado de la cristiandad con unas lógicas muy particulares que las tenemos que entender. Entonces, las mujeres y las otras formas de vida, y además los seres que ellos consideraban, como inferiores, pasaban al lado de la naturaleza, y eso estaba endemoniado. ¿Y qué tú haces con el demonio? Los tienes que quemar vivos.
Ahí viene la quema de brujas, ahí viene todo aquello, o sea, en la conquista del Andaluz, las matanzas contra judíos y musulmanes, o sea, y todo aquello, o sea, claro, era parte de toda esa cacería de brujas de la cristiandad, que luego de Descartes lo seculariza bajo esta idea de hombre-naturaleza, con un lenguaje pseudocientífico, pero eso es la cosmovisión de la cristiandad, que ahora está secularizada bajo un lenguaje pseudocientífico. Entonces, esa idea es una idea tiene allí la racionalidad de la destrucción de la vida. Y por eso el capitalismo es tan destructivo de la vida. Fíjate que ninguna civilización anterior, con todos los problemas que le podamos encontrar, con todas las críticas que podamos hacerle, ninguna civilización anterior tuvo la estupidez de pensar la relación o producir tecnología bajo cosmología dualista. Todas tenían, con todas sus diferencias, todas tenían allí un principio holístico de la relación entre vida humana y otras formas de vida. No era dualista, era holístico. Es decir, todos estamos dentro de un solo cosmos, donde todas estas formas de vida coexistimos en una unicidad, la diversidad dentro de la unicidad. Bien, es un principio. Si tú te vas a las cosmovisiones del Ubuntu en África, o del Pachamama andino, o del Tawhid del Islam, o sea, tú te vas a través del mundo y vas a encontrar esta idea, una idea básica de la diversidad dentro de la unicidad, no la idea dualista de que estamos los humanos por aquí y las otras formas de vida por allá. Entonces, durante miles de años, los humanos hemos estado en el planeta Tierra, creando ciertos equilibrios y balances a partir de formas de pensar la relación entre la vida humana y otras formas de vida que eran holísticas. La modernidad introdujo allí, con la secularización de la cristiandad, a un lenguaje pseudocientífico, un principio ontológicamente dualista que fue destructivo de la vida, porque toda tecnología que se produce bajo cosmología dualista cartesiana lleva allí la racionalidad de la destrucción de la vida. En cambio, toda tecnología que se produce bajo cosmología holística lleva allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Tú sabes, que sentido común de que si tú destruyes la vida, o sea, tu medio ambiente, te destruye a ti. O sea, es como sentido común. Entonces, por eso yo digo que, fíjate que ahora Occidente, como proyecto civilizatorio, este sistema de muerte, esta civilización de muerte, como dicen los intelectuales críticos indígenas de nuestra América o de Abya-Yala, ellos siempre llaman la atención a que, bueno, que esto es una civilización de muerte y que bueno, la lógica que ha prevalecido es una lógica destructiva de la vida, producto precisamente de una cosmovisión que es muy problemática. Fíjate que en el pasado todas tenían principios holísticos y ahora, ahora tú ves que la civilización occidental dice, los humanos somos muy destructores de la vida. Cuando se trata de los logros de la civilización occidental, entre comillas, que llevan un cohete a alguien a la luna, nosotros los occidentales, ¿no? Pero cuando se trata del desastre, dicen, no, los humanos. Entonces le echan la culpa a los humanos. Entonces se hacen humanistas. Cuando se trata de los desastres, son humanistas. Cuando se trata de los piropos para ellos, entonces ellos son occidentales. Pero los desastres, los humanos. Y eso es una gran mentira. Si tú miras el debate del antropoceno, los científicos del antropoceno identifican el momento en que empieza la vida humana, las formas de vida humana a meterse en los ciclos reproductivos de la vida a escala planetaria del siglo XVII, cuando se crea el cartesianismo. Y de ahí en adelante es la muerte de la vida, punto. O sea, y llevamos 400 años allí. O sea, ¿por qué el siglo XVII y no el siglo I o II o III o IV? Bueno, porque esta civilización de muerte que se expande a todo el mundo va destruyendo todas las civilizaciones que se encontraban por el medio. Bien, la expansión colonial europea es una expansión de una civilización
que va destruyendo a todas e imponiéndose ella a escala planetaria, hasta que ya para la Primera Guerra Mundial, con la destrucción de los otomanes, ya es planetario, ya no queda nada por fuera.